O vamos a ver el código del segundo tipo de triggers, ¿sí? Nosotros habíamos visto los triggers que son para la generación de secuencias. Este trigger de aquí, como su nombre le indica, lo que le permite es dar el control a la base de datos para que pueda generar las claves primarias. Con este de aquí nosotros garantizamos que exista la unicidad del registro. Como habíamos visto, el tipo de triggers es que se va a ejecutar por cada vez que se inserta una fila, ¿sí? Y eso es lo que nosotros habíamos construido, que son los triggers para ejecutar o para generar la secuencia. Pero nosotros de igual manera habíamos visto que existen los triggers para la generación de o existe otro tipo de triggers, que eran los triggers de statement, de sentencia, que son aquellos triggers que se ejecutan para evitar el problema de la mutación. El problema de la mutación viene dado cuando una tabla a través de un trigger se invoca o trata de realizar algo sobre ella misma, y ahí da un problema de la mutación. El problema de la mutación es un problema que se puede dar en cualquier gestor de base de datos, ¿sí? En cualquier gestor. ¿Cómo evitamos esto de aquí? Lo evitamos a través de la generación de un trigger de sentencia o un trigger statement. Para esto, o como ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a controlar que no se puedan ingresar más de un registro con las mismas características. Es decir, vamos a realizar el control de los registros duplicados, que es una de las cosas que en todo sistema o en todo proyecto siempre les van a pedir. No se puede ingresar dos registros con las mismas características, ¿sí? La única diferencia de aquí es que nosotros en vez de realizar el control a nivel de la interfase, vamos a realizar el control a nivel de base de datos. Con esto, ¿qué logramos nosotros? Evitar la duplicidad de la información, no solamente ingresando desde la interfase, sino también ingresando desde la base de datos. Si nosotros programáramos solamente para la interfase, ingresamos por la base de datos cualquier cosa. Esto de aquí se evitaría si hiciéramos proceso de migración, por ejemplo, y ahí tendríamos cualquier cantidad de información duplicada. Pero si le ponemos a nivel de base, estamos controlando en los dos lados, tanto en la interfase como en la base de datos. De tal manera que si se va a realizar algún proceso de migración, también vamos a realizar el control sobre esa actividad. Esa es la idea, ¿no? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a utilizar otro objeto de base de datos. El otro objeto de base de datos que vamos a utilizar se denominan los paquetes, ¿sí? Entonces vamos viendo aquí. Aquí tenemos los paquetes, los packages. ¿Cuál es la característica de un paquete? Un paquete se puede hacer un símil, igualito como son los paquetes del Supermaxi, los paquetes de Santa María, los paquetes de cualquier lugar, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comprar, compramos productos de características similares, no iguales, sino de características similares, ¿sí? Y generalmente cuando nos van a despachar, no empacan los paquetes con productos que tengan características similares. Por ejemplo, ¿qué van a poner? El pollo con la carne, ¿no es cierto? Van a poner la leche con los huevos, la leche con el queso, ¿no es cierto? Productos que son similares, nunca van a poner, ¿sí? Nunca van a poner el deja con la carne, exceptuando, claro está, si fuéramos a comprar en el mercado, ahí sí nos meten de todo. Pero si vamos a comprar en un supermercado, nos van a poner, ¿sí? La leche con los huevos, nos van a poner la leche con el yogur, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Ya. Los paquetes hacen exactamente lo mismo. Almacenan objetos de base de datos que tengan características similares. ¿Sí? Que tengan características similares, no que sean iguales, que tengan características similares. De tal manera que nos permitan resolver una determinada regla del negocio. Es lo que nos sirve. ¿Qué nomás puedo yo almacenar dentro de un paquete? Puedo almacenar funciones, puedo almacenar procedimientos, puedo almacenar variables. ¿Qué tipo de variables? Variables de instancia, ¿sí? ¿Cuáles son las variables de instancia? Son aquellas variables que nos van a servir mientras exista o se encuentra habilitada o se encuentra activada la sesión, ¿sí? En programación a ustedes les deben haber enseñado las variables globales, les deben haber enseñado las variables locales y me imagino que también les deben haber enseñado las variables de instancia, ¿sí? Que son válidas mientras se encuentren activo el componente, mientras se encuentre activo la clase.
Después de que se produzca el ciclo de vida del componente, las variables de instancia desaparecen. Esto ocurre igualito. Las variables de instancia de aquí van a valer, o van a ser válidas, o van a estar activas, mientras exista una sesión activa. ¿Sí? Mientras exista una sesión activa. Un paquete se compone de dos partes. La primera es la especificación. En la especificación, lo que tenemos que hacer es la enumeración de los objetos que van a formar parte del paquete. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a definir la función, una función, unas variables. Como se dan cuenta, solamente yo enuncio qué tipo de función o qué tipo de procedimiento voy a ocupar. Solamente enuncio. ¿Sí? ¿Estamos? Si esto lo hiciéramos de un símil con la parte de programación, nosotros solamente... A ver, el paquete me permite a mí encapsular ciertas cosas. Me permite encapsular, es decir, ¿qué pasa con el encapsulamiento? El encapsulamiento se basa en dos partes. En el ocultamiento y en la abstracción. Eso ya deben estar viendo ustedes en estructura de datos. Sí. Bueno, ya. Sí. En encapsulamiento y la abstracción. Es decir, yo puedo utilizar el método, pero no sé cómo funciona. Es decir, por dentro yo no tengo ningún detalle. Solamente puedo enumerar y puedo utilizar. Pero yo no sé adentro qué también hará. Eso significa el ocultamiento. Ocultar el detalle. Yo puedo ver o puedo utilizar la función, puedo utilizar el procedimiento, pero no sé adentro cómo estará construido. Esto de aquí le permite justamente esto. Especificar. ¿Sí? Especificar. ¿Cuál es el código que tenemos de aquí? Es este. Este es el código. ¿Sí? Ahí está. Y de esta manera se especifica. Create o replace package. Este de aquí viene a ser la enumeración de los esquemas. ¿Por qué motivo la enumeración de los esquemas? A ver, ¿qué viene a ser por definición un esquema? Clase del semestre pasado. Un esquema es la agrupación de objetos de base de datos a los cuales tiene acceso un determinado usuario. ¿Sí? Ya, eso es un esquema. Es del grupo de objetos de base de datos, ¿sí? Es del conjunto de objetos de base de datos que tiene acceso un determinado usuario. ¿Estamos? Sí, ya. ¿Por qué motivo la base de datos se divide en esquemas? ¿Por qué? Número 1, seguridad. Porque si nosotros tenemos divididos los objetos en esquemas y por ahí motivo una persona malintencionada viene y ataca nuestra base de datos, lo que va a atacar es determinado esquema. Dañará sí ciertas partes, pero no dañará toda la base de datos. ¿Estamos? Seguridad. Segunda definición. ¿Por qué motivo? Asignación de roles. Sí, asignación de roles. Es decir, poder definir qué cosa puede hacer qué usuario. Sí, y es mucho más fácil. Y tercero, se olvidarían, otorgar sistemas de privilegios. Es decir, dentro del rol, ¿qué cosa puedo hacer? Entonces tenemos por seguridad, por definición de roles y por otorgamiento de privilegios. Por ese motivo se divide en esquemas. Se recomienda a nivel de base de datos que tengamos dividido nuestra base de datos en diferentes esquemas. ¿Sí? Ya. Entonces, este de aquí es el esquema. Aquí. Fuente. Vamos a ponerle ahí ya. Tenemos el esquema y tenemos el nombre del paquete.
Posteriormente comienza con la palabra reservada as. Y todo lo que se encuentre desde el as hasta el en es lo que me indica el fin del paquete. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, yo solamente especifico qué funciones, qué procedimientos, qué argumentos de entrada y qué argumentos de salida me dan cada una de las diferentes funciones. ¿Estamos de acuerdo? Primera parte. Entonces, ¿cómo se denomina la primera parte del paquete? La especificación. Ya, ¿sí? La segunda parte del paquete se denomina el body. Y en el body lo que yo tengo que hacer es, en cambio, escribir la regla del negocio de cada una de las funciones que yo le especifiqué en la parte de especificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces vengo acá y aquí tengo. Aquí están las funciones. Entonces create o replace body para control y tengo, mire, esta función, esta es la función. Es bien sencilla. Ahí está, ¿sí? Esta es la especificación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces miren, aquí tengo la función. Es una función bien simple, bien sencilla. Y acá tengo la otra función. Acá tengo la tercera función. Y acá tengo en cambio la declaración o la inicialización de las variables. Donde a la descripción le pongo con un espacio en blanco, a la clave con un valor de 0 y la fecha simplemente la de hoy día. ¿Sí? Entonces tengo la especificación y el body del paquete. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Definir o ver cómo es lo que le vamos a utilizar. Hasta ahorita solamente hasta ahí nomás le vamos a dejar el control, la especificación y el body. A este paquete le vamos a llamar el control de mutación. Así le vamos a poner. Yo creo que cualquiera con ese nombre nos vamos a entender de qué se trata. ¿Sí? Ya. Primera parte. Entonces nos tenemos que crear un paquete. ¿Sí? Segunda parte del ejercicio. Nos vamos a crear un trigger. Este trigger se va a ejecutar después de insertar. ¿Sí? Después de insertar. Se va a crear sobre la tabla bodega. Y como ustedes se dan cuenta, viene a ser por cada fila. Por cada fila listo, aquí está, ¿sí? Por cada fila se me va a ejecutar este paquete. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se ejecuta, ¿sí? Se ejecuta el paquete y lo que voy a hacer es, en la variable lb descripción del paquete, almaceno lo que estoy escribiendo en la columna body descripción. Es lo que estoy haciendo. Esta partecita de aquí ya le deben haber dado a ustedes en estructura de datos. Es del proceso de asignación. Si esto lo hiciéramos un símil con estructura de datos que ustedes están viendo, ¿qué debería ser? Esto debería ser el objeto y este debería ser el atributo. Sí, así le debe haber dado, ¿no es cierto? Ya. Entonces sería el objeto, el atributo. Y este de aquí vendría a ser la asignación. ¿Estamos? Solamente eso ahí vamos a hacer. Entonces, después de insertar, vamos a coger lo que insertamos en body descripción y le vamos a almacenar en esta variable. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a hacer. Pregunta hasta ahí. Miren, como se dan cuenta, es un código bien chiquito. ¿Sí? Listo. Por eso les decía, deben hacer los triggers para que entiendan cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos de aquí. Perfecto. Le mandamos a compilar. Sí. Ya le vamos a ver.
Hasta ahí, preguntas. Hasta ahí, preguntas. Ya le voy a indicar. Es voz de descripción es. Fin F4. Vemos cómo se llama. Bot descripción. Bot descripción. A ver, para control. Listo, ya está. Ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le compilo? ¿Qué pasa cuando le compilo? ¿Qué cosa? Cuando compilo, ¿qué pasa? Se guarda dentro del gestor de base de datos. Entonces esto está guardado, ¿no es cierto? ¿Y el trigger? ¿Dónde se guarda? ¿O forma parte de qué objeto? No. Cuando un trigger yo le compilo, ¿forma parte de qué objeto? De base de datos. ¿De qué? De la tabla. Eso, muy bien. Entonces, cuando yo compilo un paquete, se graba dentro del gestor de base de datos y forma parte de una tabla. En este caso, ¿de qué tabla formará parte? Eso, muy bien, ya. Listo. Este tipo de triggers ya lo hemos hecho, porque son del tipo arrow, ¿no es cierto? Que son los triggers de secuencia. Ya, pero aquí lo único que hicimos, en vez de hacer la secuencia, lo que hicimos es una asignación. Este viene a ser mi objeto, este viene a ser mi atributo y este viene a ser la asignación. ¿Por qué motivo utilizo el new? ¿Por qué motivo? Porque estoy realizando después de hacer la acción del insertar. Después de insertar. Entonces, como estoy insertando, por eso utilizo el new. ¿Y por qué motivo utilizo los dos puntos? ¿Ah? Para poder indicar de que es un parámetro, sí, es un parámetro que es externo. ¿Sí? Listo, ok. Primera parte. Entonces me creé un trigger común y corriente. Ahora, aquí viene el ejercicio. Este trigger, ¿cómo se llama? Bodega parámetros. Ahora me voy a crear un trigger de eliminación. Este trigger de eliminación, como se dan cuenta, no tengo el reference for each row. No tengo. Si se dan cuenta, no lo tengo aquí. Como no le tengo ahí, no le puedo ejecutar por cada fila. Y se convierte en ejecución por sentencia. ¿Sí? Vamos a copiarle. Ahí está ya. Entonces, como se dan cuenta, no tengo el reference for each row. ¿Se dan cuenta? No tengo ahí. Por lo tanto, al no tener esa instrucción, me está indicando que todo este trigger va a ser de statement. ¿Sí? Muy bien. Y de igual manera, este va a ser en cambio un after, después de insertar. ¿Sí? Muy bien. Tengo que guardar esto de aquí. Declaro dos tipos de variables, la del contador y la de clave. Esta sección, ¿cómo se denomina dentro del PLSQL? El bloque. El bloque. A ver, voy a volver a cambiar. ¿Cuántos bloques tiene un PLSQL? Número de bloques. 3 bloques, perfecto. De los 3 bloques, ¿cuántos son opcionales y cuántos son obligatorios? Al revés. 2 obligatorios y 1 opcional. Ah, no. Al revés. 2 opcionales
y un obligatorio. Perfecto, ya. El primer opcional es del bloque declarativo. Es del declarativo. ¿Qué puedo declarar ahí? Las variables. ¿Qué tipo de variables? ¿Globales, de instancia o locales? Tomar una prueba. Me ha dado gusto. ¿Qué tipo de variables? Variables locales. ¿Locales a qué? ¿Al trigger o a la sesión? Locales al trigger. Muy bien, ya. ¿De dónde a dónde va? Desde el declare hasta el begin. Perfecto. ¿Estamos? Ya. Segundo bloque es el bloque obligatorio o denominado el body del PLSQL. ¿Qué debo escribir ahí? Las reglas del negocio. Muy bien. ¿De dónde a dónde va? Del begin o del primer begin hasta el último end. ¿Estamos ya? Y el tercer bloque, que es opcional, ¿cómo se denomina? El de secciones. ¿Para qué me sirve? Para capturar los errores que se producen durante la ejecución de ¿qué? De las instrucciones de ejecución secuenciales, como por ejemplo el if, o la ejecución de las instrucciones SQLs. ¿Cuáles? ¿Cómo le va, Cristina? Buenas noches, chicos. Por favor, si es que alguna persona no retiró la tarjeta del seguro, tienen que bajar a la secretaría con la orden de matrícula, retirar en el receso. Pueden hacerlo en esta semana, pero con la orden de matrícula. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno. Listo. A ver, ¿cuándo se ejecuta una excepción? Cuando hago la ejecución de instrucciones comunes o corrientes, como por ejemplo un if, o cuando ejecuto una instrucción SQL. Eso. Una excepción se ejecuta cuando se produce un error en la ejecución de instrucción SQL. Ejemplos de instrucciones SQL. Una. No. Esos son el tipo de secciones. Tipo de instrucciones SQL. ¿Cuáles son? El insert, el select, el update, el delete. Ya, listo. Sí, listo, muy bien. ¿Estamos? Ya. Dos ejemplos de secciones. El no data phone. Listo, el timeout. Not logging. Listo. ¿Cuál más? ¿Ah? Listo. Muy bien. Acceso a valores nulos. Ya lo dijo. Listo, ok. Ya, listo. ¿Sí? Muy bien. Eso es la decisión. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Ahora. Entonces, ahora que vamos a hacer lo siguiente, miren. Cojo el cel de aquí. Si se dan cuenta. Y lo que voy a hacer, voy a contar. ¿Y qué es lo que voy a contar? Voy a contar cuántos registros tengo. ¿Cuántos registros tengo? Que tengan dentro de la base voz bodega la descripción igualita a la que me contiene el pack control mutación. ¿Sí se dan cuenta? El primer trigger, el que hicimos desde el for each row, ¿qué tipo de dato era? ¿Era before o era after? Before insert. ¿Y before qué significa? Antes. Entonces, antes de que inserte yo cogí eso ahí y le guardé. ¿Estamos de acuerdo? Y este que está ejecutándose, after, es decir, después de, es decir, que este se va a ejecutar después de que ya esté insertado. ¿Sí? Entonces lo que me va a decir es, a ver, ¿cuántos registros tengo? Cuya descripción en la columna voz descripción sea igual a lo que yo tengo almacenado dentro de esta variable. Eso es lo que me va a decir. Si sale 1 o si sale 0, significa que no existen.
¿no es cierto? Y no lo va a hacer nada. Pero si sale mayor que 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo siguiente. Va a capturar el valor actual de la secuencia. Por eso utilizo el curval. Va a capturar el valor actual de la secuencia. ¿Sí? Es lo que está haciendo. Lo va a almacenar en esta variable. En la variable ln clave. Y después, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger y va a borrar de la columna voz bodega, va a borrar el registro que sea igual al ln clave. Si se produce algún tipo de error, ¿sí? Va a coger y se va a escribir o mejor dicho, va a coger y luego va a ejecutarse esta instrucción, que es del DMS output.putLine, que me sirve para escribir un mensaje en consola. Y va a salir el mensaje que dice: no se puede registrar una bodega. Costumbre está escribiendo. Una bodega, ¿sí? Con la misma descripción. Ya, ese. Con la misma descripción. Listo, ya está. ¿Sí? Eso es lo que me va a dar. Y posteriormente, si es que se produce alguna excepción, me va a ejecutar un when others y me va a dar un rise. Que el rise viene a ser similar al rollback return. Es lo que me va a hacer. ¿Por qué motivo no le puedo poner dentro del trigger un rollback y un commit? ¿O sí puedo? No puedo. Dentro de un trigger no puedo escribir una instrucción de DL tipo rollback ni commit, porque existen el rollback y el commit por default. Entonces dentro del trigger no puede escribirse ninguna instrucción de DL, ni rollback ni commit. Vean, pregunta de examen. ¿Sí? Listo. Después de estar todo esto ejecutado, le mando a compilar. Le mando a compilar y ya está. ¿Sí? ¿Cuáles aquí los puntos de Brian? Ahí está. Ahí está. Listo, ya está compilado. Muy bien. Sí. ¿Esto qué nos permitió crear? Nos permitió crear un paquete como el que ven ustedes aquí. ¿Sí? Y dentro de las tablas voz bodega tengo 3 triggers ahora. Uno de secuencia, un trigger por fila y un trigger que dice ahí de statement. ¿Sí ven? Un trigger for each row, el otro trigger for each row y un trigger statement. Y están creados los 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Probar. Entonces, ¿dónde le probamos? En la bodega. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Vamos a ingresar uno nuevo. Entonces, pongámosle bodega norte. ¿Le mandamos a grabar? Perfecto, no pasa nada. Vamos a poner otra bodega. Bodega sur. Mandamos a grabar. Todo bien. Sí. Vamos ahora a duplicar. Bodega norte. ¿Sí? Le mandamos a ejecutar. Como ustedes se dan cuenta, no se ejecutó la secuencia. ¿Por qué motivo? Porque tengo que mandarla a refrescar, no se grabó. Vamos otra vez. ¿Sí? Bodega sur. Le mando a grabar. ¿Sí ven? ¿Por qué motivo? Porque no está ejecutándose. Le mando a refrescar. ¿No se grabó? Controlado. La duplicidad del registro.
¿Sí? Ahora, aquí viene un pequeño ejercicio. ¿Sí? La una yo puedo evitar esto escribiendo de la siguiente manera. Bodega Norte. ¿Sí? Ya. La otra, escribiendo de la siguiente forma. Bodega Norte. ¿Sí? Espacio en blanco. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque son diferentes. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de ustedes? Número 1. Controlar o poner registro de duplicidad, o poner, mejor dicho, control de duplicidad en todas las tablas, siguiendo los criterios que ustedes crean convenientes. Es decir, aquí puede ser la descripción, en otro tal vez sea el número del documento, en otro tal vez sea la de existencia del stock. Ahí depende mucho de lo que haga usted. Sí, tiene que incrementar. Yo les dejo creando a ustedes una variable tipo numérica, una variable tipo fecha y una variable tipo string o tipo varchar. Ustedes pueden aumentar. Si necesito, no, yo necesito otra variable tipo string, o yo necesito aquí, o necesito un valor tipo flotante, deberían modificar el paquete. Este es el primer ejercicio que tienen que hacer. Y el segundo ejercicio es controlar que no se me graben, o mejor dicho, controlar cuando yo trato de grabar descripciones con espacios en blanco o con valores diferentes. Es decir, mayúsculas, minúsculas, minúsculas, minúsculas. Ustedes ya saben las instrucciones. Sí, tienen que implementarlas. La una, pueden utilizar el upper, pueden utilizar el lower, pueden utilizar el L-trim, pueden utilizar el R-trim, pueden utilizar el trim solito. Sí, ese es un ejercicio. Entonces tienen que hacer dos cosas. ¿Por qué? Porque después, en cambio, les voy a enseñar a controlar esto de aquí, pero por probabilidad de semejanza. ¿Sí? Por probabilidad de semejanza. Listo. Brian. Sí. Listo. Preguntas. Por eso les dije, no hagan el trigger de la manera tradicional, porque no van a aprender. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas, señores? No. Sí, señores, entonces vamos a cerrar esto. Pausa o delete. O stop. Listo.